soy Damaris. Y yo soy Jair. Y estás escuchando un podcast de Más de Cristo. Hola mi gente que escucha este podcast Más de Cristo. Es una bendición que podamos coincidir nuevamente. Ya teníamos literalmente meses sin haber grabado un nuevo episodio. No crean que el proyecto está hecho a un lado, sino que hemos estado envueltos en gracias a Dios, pues en muchas actividades. Y pues por esa razón no habíamos tenido la oportunidad de poder organizarnos para realizar este podcast. A la gente que lo escucha, pues solamente agradecerles por seguirnos y gracias por su paciencia sobre todas las cosas. Desde entre enero y febrero de este 2023, gracias a Dios se logró concretar un proyecto de una misión que estamos apoyando ahí al Divino Salvador, que se llama Rebaño de Jesús, y pues eso nos ha llevado pues tiempo, ¿verdad? Y entre otras cosas también trabajos en la célula OLAM, y eso pues obviamente conlleva tiempo, conlleva preparación, pero obviamente pues no olvidamos este lindo podcast que esperamos que sea de mucha bendición para los que lo están escuchando. Y gracias por su paciencia nuevamente. Y bueno, gracias también a todas las personas que, si alguien está escuchando este podcast, que haya apoyado ahí en Rebaño de Jesús, de verdad, muchísimas gracias a cada hermana y cada hermano que ha estado apoyando esta misión. Es de muchísima bendición su apoyo, los que nos han aportado con recursos, con sus oraciones, con incluso sus talentos, los que han ido ahí a ayudarnos a hacer los dramas para los niños, inflar globos, hacer arreglos, salir a invitar. Créanme que hay personas muy decididas, comprometidas y que realmente aman la obra del Señor, que están ahí. Créanme que el Rebaño de Jesús es un milagro, es algo que realmente es respaldado por el Señor. Me acuerdo que muchos hermanos, bueno, yo creo que muchos hermanos ahí de Rebaño y yo hemos coincidido en que nuestra oración al principio fue: Señor, envía obreros a tu mies, por favor, y realmente Dios está respondiendo esas oraciones. Y aquellas personas que son parte de esas oraciones, realmente de parte de Rebaño de Jesús, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que vamos a platicar hoy en este podcast, en este episodio. Hoy quiero hablarles de algo muy importante. Y es uno de los libros de la Biblia que son muy prácticos, son muy importantes. De hecho, en lo personal, es uno de los primeros libros que leí a conciencia ya como cristiano. Y me refiero a la Epístola Universal del Apóstol Santiago, que nos trae una enseñanza muy, pero muy importante, pero al mismo tiempo bien fuerte, ¿eh? Entonces vamos al versículo que en lo personal yo considero que es como que el núcleo de esta epístola de Santiago, que es Santiago capítulo 2, versículo 14, que dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es como si Santiago nos hiciera la pregunta: bueno, ¿la fe sin evidencia será válida? O sea, nada más con yo decir que yo creo en Jesús y que soy salvo, pero mi vida no evidencia lo que yo estoy diciendo en lo que creo, ¿será algo válido? Y es básicamente lo que nos enseña Santiago. Y pues ustedes saben, a los que les gusta mucho estudiar la Biblia y son así los teólogos de Facebook, ya sabrán que pues hay siempre controversias en cuanto a la visión de Pablo respecto a la salvación y la visión de Santiago. Que Pablo insiste mucho en que es por la fe y Santiago insiste mucho que son las obras, pero realmente no son dos visiones diferentes, son simplemente contextos en los que cada apóstol está hablando. Resulta pues que a Pablo le toca hablar a un auditorio que siempre está haciendo a un lado la obra de Cristo y prefiere, por ejemplo, a los Gálatas, cuando ellos prefieren cumplir la ley en lugar de confiar en la obra de Cristo. Los colosenses, por ejemplo, que ellos confían, por así decirlo, en los astros, en lugar de confiar en la obra salvadora de Cristo para tener la realidad u obtener la realidad de que ellos están completos, entre muchos casos. Pero en este caso, cuando hablamos de Santiago, pues Santiago se está dirigiendo a un auditorio un poquito diferente, que es un auditorio que
que ellos dicen, no, yo creo en el Señor, para mí Él es todo. Y yo confío completamente en su obra salvadora y yo sé que su gracia es suficiente para mí, pero resulta que estas personas dicen eso, pero en su vida pues actúan con mucho libertinaje, no hay frutos que hablen de que realmente Cristo llegó a la vida de esas personas. Por eso Santiago dice, a ver, ¿en serio la fe sin evidencia para ti es válida? Y vamos a hablar así en general de lo que trata la epístola de Santiago a las iglesias. Si tú lees con detenimiento esta epístola, tal vez coincidirías conmigo en que podríamos dividir tres casos de, de personas que tienen una vida en donde su fe no coincide con su forma de vivir, que dicen que confían en la obra salvadora de Cristo, pero su forma de hablar, su forma de gastar el tiempo, su forma de ver la vida, sus actitudes y todo, es totalmente diferente a lo que dicen que creen. Y eso es lo que le daba comezón en la cabeza a Santiago, que quería mandarle esta carta a muchas iglesias para que entendieran que ellos tenían que confiar completamente en la obra salvadora de Cristo. Y pues esto es lo que les vamos a compartir en esta hora para todos los que están siguiendo esta transmisión. Bueno, primer punto es que una fe sin obras es una fe que se expresa en hacer acepción de personas. El número dos es que una fe sin obras destruye a sus hermanos con murmuraciones, con la lengua. Y el tercero es que una fe sin obras no se basta del Evangelio, o sea, no cree el Evangelio como algo suficiente, sino que necesita también hacer amistad con el mundo para sentirse completo. O mejor dicho, que no comprende el Evangelio y por eso, digámoslo así, coquetea con el mundo. Y vamos con el primer punto. Una fe sin obras es una fe que hace acepción de personas. Porque esto es un caso que trata Santiago respecto a la acepción de personas y es bien importante. ¿Qué es la acepción de personas? Primero, la acepción de personas es cuando nosotros nos fijamos en la gente no por su corazón o por su fe en el Señor, sino que nos fijamos si es una persona con apellido reconocido, que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene talentos, etcétera. Eso es una fe que hace acepción de personas. Una vez encontré un libro que me parece muy interesante, que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, que la introducción de este libro, la persona que lo escribe da un ejemplo muy preciso de qué es la acepción de personas. Y él habla de que nosotros muchas veces somos una iglesia funcional y no relacional. Una iglesia funcional es una iglesia que solamente se fija en la funcionalidad de la gente. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu apellido? ¿Tienes recursos? Y con base a ello, pues la iglesia te da un tratamiento. Si tú eres una persona que tiene mucho que aportar con tus talentos, si eres un gran músico, un gran predicador, pues te van a hacer caso este, para eso, ¿verdad? Solamente porque tú tienes un talento que aportar, pero no les interesa saber de ti, relacionarse contigo, conocer tu corazón. ¿Me explico? Una vez escuché un testimonio de una persona que llegó a una iglesia, en un grupo de jóvenes, y esa persona pues llegó con mucha necesidad, era su primera vez que llegaba ahí a la iglesia y obviamente pues no conocían a esa persona. Pero resulta que, bueno, esa persona era un poco introvertida también y no iba muy bien vestida a esa iglesia. Y esa persona pues llegó con mucha necesidad, pero nadie le habló, porque la vieron mal vestida, muy introvertida y pues no le hicieron mucho caso. Pero pasó el tiempo y mientras pasaba el tiempo empezaron a conocerla, pues a coincidir, unos la agregaron en el Face, así, y se dieron cuenta que esa persona se dedicaba a muchas cosas, que esa persona tenía programas de radio, que hacía trabajos de locución, que sabía hablar en público, que esa persona era muy buena para cantar también. Y pues como se dieron cuenta de sus talentos, ahora sí empezaron a hablarle, empezaron a pedirle cosas. Oye, ¿te gustaría ayudarnos a leer este texto frente a todos? Oye, ¿te gustaría esto y el otro? Y se le empezaron a acercar más.
¿Pero por qué? Porque vieron su funcionalidad. No les interesó su corazón, sino su funcionalidad. Y eso es algo que le hace mucho, pero mucho daño a la iglesia. Eso pasa cuando una fe no tiene evidencia, se hace acepción de personas, porque una persona que no tenga esos talentos, pues no le van a hablar. Entonces, porque eso es un testimonio real que le sucedió a una persona, que no le hablaron hasta que descubrieron que esa persona podía aportar una funcionalidad a su iglesia. Y nosotros somos muchas veces así. Quiero que veamos lo que dice Santiago capítulo 2. Los voy a leer. De hecho, si tú tienes la Biblia Reina Valera, esa que tiene hasta los titulitos de cada pasaje, te vas a dar cuenta que dice, por ejemplo, una amonestación contra la parcialidad. Parcialidad es cuando tú no eres justo, por decirlo así. Dice Santiago 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Eso es lo que dice Santiago luego. O sea, rápidamente es enfático con nuestros hermanos, que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque Santiago estaba viendo este problema en la iglesia, que había mucha acepción de personas. Les voy a leer la versión de traducción al lenguaje actual. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo. Así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Muy claro, ¿no? No deben tratar a unas personas mejor que a otras. Sigo leyendo la traducción al lenguaje actual. Dice, imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, en donde hacen los cultos, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate aquí en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo, o lo tratan feo, ¿no? Serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Entonces, aquí vemos la importancia que Dios le da que nuestra fe sea evidente mediante la justicia, que tratemos a todos por igual, que no tratemos a las personas por su dinero, por el apellido que ellos tengan, por sus talentos o por lo que pueda aportar a nuestra iglesia o a nuestra persona. Eso no debe ser así, porque, porque eso no está bien. Eso es algo que desde luego le desagrada muchísimo a Dios, que nosotros hagamos acepción de personas. Y nosotros no podemos tratar así a los demás. Muchas veces sucede en los liderazgos de todo tipo que a veces una persona como líder busca a aquellas personas que le pueden favorecer y los visitan, les hablan, los envuelven, pero aquella persona que no les puede favorecer nada, a lo mejor una persona discapacitada, que no se puede mover, que no tiene buena apariencia y que no conoce a nadie, es más, nadie le habla, pues no me puede favorecer algo a mí, entonces no le presto tanta atención, pero aquella persona que es casi que el influencer del lugar en donde yo estoy, que tiene todos los talentos, que todos la miran, que tiene buen porte, pues esa persona yo sí le hago caso y la trato de acercar, porque si la acerco a ella como todos lo siguen, pues se van a acercar a mí. Eso es hacer acepción de personas y aparte ser una persona interesada. Y eso no está bien. Eso no podemos hacerlos en nuestras vidas. Tenemos que acercarnos a aquellas personas que incluso nosotros humanamente digamos que no pueden aportar nada a nuestra vida, pero el Señor quiere que nos acerquemos a ellos. Acuérdense de las actitudes de Jesús en los evangelios. Todo el mundo, los religiosos, le reclamaban porque él se juntaba con personas que eran rechazadas por la sociedad y lo juzgaban. Y Jesús les decía, es que los sanos no tienen necesidad de médico. Y Jesús, de hecho, cuando nació, no nació en medio de las personas más poderosas del mundo. Nació en un pesebre, en un lugar muy humilde. Y las personas que lo fueron a ver a él no fueron las personas más reconocidas en el mundo socialmente hablando. Fueron los más pobres, pastorcillos. Fueron gente que ni siquiera pertenecía a la religión de Israel. Eran unos magos del oriente, o sea, más allá de Israel. Y ellos son los que fueron a ver a Jesús. Y Jesús se acercó a ellos. Qué importante es que nosotros también tengamos esa actitud, que jamás hagamos excepción de personas, no porque, o sea, no busquemos nada más aquel que es nuestro amiguis o
o la persona que socialmente hablando puede ser más reconocida y nos traiga reconocimiento a nosotros, sino que debemos compartir el amor de Cristo sin acepción de personas, que tratemos de la misma manera a la hermanita humilde que va con sus ropas humildes y que a lo mejor no camina bien y que nadie le habla porque es la viejita de la iglesia, que la tratemos con la misma dignidad a la persona que financia los proyectos que ustedes quieran. Tenemos que tratarnos con la misma dignidad porque todos somos importantes delante del Señor. Una vez platiqué con una persona que ha predicado en varios lugares y decía que ciertos lugares pues le imponían, ¿verdad? Porque pues eran iglesias muy reconocidas aquí en donde estamos en Ciudad Victoria. Pero platicando reflexionamos y dijimos, bueno, pero de hecho todos los lugares en donde predicamos debería imponernos. Desde el altar más grande de todos, el púlpito, perdón, más grande de todos, donde predican los mejores hombres y mujeres de Dios, donde escuchan gente preparada y de muchísimo renombre, con doctorados y con un estatus social muy alto, nos debe imponer, pero también nos debe imponer de la misma forma aquel púlpito de madera chiquito en donde a lo mejor no es ni siquiera una iglesia, tal vez es abajo de un árbol, bajo la sombra de las hojas de ese lugar. También debe imponernos de la misma manera que nos debería imponer un lugar muy grande, porque esos lugares, sea cual sea la forma, tienen la misma dignidad porque es el mismo Dios el que está ahí. Nuestra actitud, perdón, entonces debe ser la misma. Nuestra visión debe cambiar, hermanos, para que no tratemos a las personas con acepción, que no seamos parciales, que no seamos injustos, sino que los veamos a todos con la misma dignidad que Cristo los ha revestido. De hecho, en Efesios 2:6 dice la Biblia que cuando Cristo resucitó y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él nos sentó junto a Él en los lugares celestiales. A toda persona que haya puesto su fe en el Señor Jesucristo. No dice que al rico sí y al pobre no. Entonces, eso es algo muy importante, que nosotros no hagamos jamás acepción de personas. Y eso es un ejemplo muy práctico que pone Santiago. Cuando una fe no está realmente asentada en la obra de Cristo y que no comprende el Evangelio, pues se va a notar mediante sus fracasos que hace acepción de personas. Pero luego vamos al número 2, que dice Santiago, o que la tesis de Santiago nos dice, que una persona que realmente no tiene su fe en Jesús es una persona que le hace daño a sus mismos hermanos en Cristo con su lengua, con sus comentarios, con sus murmuraciones. Y eso es lo que vemos en versículos más adelante, como por ejemplo en el capítulo 3, perdón, que trata específicamente el tema de la lengua. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice la traducción al lenguaje actual en estos mismos versículos: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Está hablando una iglesia que, como ya hemos notado, su fe no estaba bien puesta en el Señor, y ellos buscaban más la gloria de los hombres, buscaban su propio beneficio, y ese beneficio pues lo iban a buscar a toda costa. Querían ser maestros, personas de renombre, porque los maestros, los que enseñaban, eran personas de renombre. No olviden lo que dice Pablo en Timoteo, que dice que los ancianos, o sea, los que administran la iglesia, sean tenidos por honra, pero doblemente los que se dedican a enseñar. Entonces, pues era un puesto muy codiciado, ¿verdad? Como hoy en día también. Y todos querían ser maestros, todos querían presidir, todos querían ser los que tomaban la palabra. Y Santiago les dice, bájenle, porque los que quieren hacer eso pueden acarrear mucho más condenación, así que no hay que hacerlo a la ligera. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego, dice Santiago. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, dice Santiago, pero lo más difícil de dominar
es nuestra propia lengua, un elemento muy pequeño de nuestro cuerpo, pero nadie puede dominarlo. Con nuestra lengua podemos bendecir, pero también con nuestra lengua podemos maldecir a nuestros hermanos. Con nuestra lengua llegamos todos los domingos a la iglesia o cada vez que hay culto y cantamos alaba a Dios, entonamos himnos, entonamos el último canto del momento y queremos deshacer todo y hasta bajar el cielo. Los que ministramos a lo mejor cantamos y queremos que todos levanten sus manos cuando nos toca dirigir y que todo sea diferente o cuando predicamos, pero con esta misma lengua con la que santificamos a Dios, es la misma lengua con la que nosotros hacemos daño a otras personas hablando mal de ellos por coraje, por envidia, por contienda, por lo que quieran. Y Santiago dice, esto no puede ser así. Dios no se agrada de eso. Dice Santiago, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua salada. Un árbol de higos no puede dar aceitunas, ni un árbol de uvas, puede dar higos. Entonces no podemos ser nosotros así. Y Santiago es lo que le reprocha a la iglesia a la que escribe, porque les dice estas siguientes palabras. Les dice en el versículo 14 les da a entender, ustedes tienen celos amargos, tienen contención en su corazón y solamente se jactan y están buscando lo suyo. Y eso no está así. La sabiduría con la que ustedes hacen las cosas es una sabiduría humana, una sabiduría errónea, una sabiduría que incluso Santiago le dice diabólica, terrenal, animal, porque en esa sabiduría hay celos, hay contención, hay obras perversas. Y Santiago les da el contraste. Cuando tú realmente tienes tu fe en el Señor y esta fe es verdadera y da frutos verdaderos, dice Santiago, la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, o sea, no busca el conflicto, no busca dañar a los demás, es amable, es benigna, o sea, obra desinteresadamente y con intenciones de bien para todos, llena de misericordia. Pero si nosotros somos envidiosos y estamos peleando con los demás, aprovechamos cualquier momento para atacar a nuestros hermanos, aprovechar sus caídas o aprovechar cualquier momento de debilidad para hacerles daño. Y aquí dice en Santiago que la sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque muchas veces nosotros podemos ser hipócritas con las personas, saludarlos muy bien, ¿verdad? Pero en sus espaldas dañarlos. Y eso obviamente no está bien. Eso es uno de los resultados que detecta Santiago de cuando una persona o una iglesia realmente no tiene una fe genuina en el Señor o está viviendo carnalmente. Por eso el versículo que leímos al inicio, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe realmente salvarle? ¿De qué sirve que digamos que somos fieles a Dios si nuestras obras o nuestros frutos, mejor dicho, no dan evidencia de eso? Pues así no nos vamos a salvar, ¿verdad? Solo estaremos siendo hipócritas. Y luego, pues, hay algo todavía más profundo. Esto fue el segundo punto. Ahora vamos al tercero, que nos dice Santiago. Una fe que realmente no tiene frutos de esta misma es una vida que se avergüenza del Evangelio, que busca otras cosas para llenar su vida porque no ve al Evangelio como algo suficiente para esta persona. Es por eso que Santiago también reprende a la iglesia en el capítulo 4 cuando habla sobre la amistad con el mundo. Dice el versículo 4 del capítulo 4. Oh almas adúlteras, ya Santiago me lo imagino como que ya viene enojado porque, bueno, precisamente Santiago, a diferencia de otras epístolas o de otros autores, Santiago es una persona muy directa para decir las cosas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, Santiago está siendo claro, o eres amigo de Cristo o eres enemigo de Cristo, no puedes estar a medias. O el Evangelio es suficiente para ti o tú simplemente coqueteas con el mundo. Es como si el Señor nos dijera todo o nada.
porque así nos pasa a la iglesia de hoy, nos queremos conformar con lo que hace el mundo. Y hay cosas, a veces somos bien novedosos. Ustedes saben que acaba de salir la película de Mario Bros. Y todas las iglesias quieren hablar de Mario Bros para unirse a la tendencia y que así los puedan escuchar. No digo que esté mal, son herramientas, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una actitud que nos hace depender de las corrientes del mundo y no del Evangelio, pues nosotros estamos haciendo un mal gravísimo y significa que nuestra fe no es genuina, que no hemos entendido la obra de Cristo o como dijo Pablo a los Gálatas, hemos caído de la gracia y para nosotros la obra de Cristo no es suficiente. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a entender la magnitud del Evangelio para que éste sea poderoso sobre nuestras vidas. De hecho, es lo que le dice también Pablo a Timoteo en una de sus dos epístolas pastorales. Le dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, tú serás buen ministro de Jesucristo. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo se refiere al Evangelio porque habla mucho de la piedad. Le dice, ejercítate para la piedad. Y la piedad es una forma de decir el Evangelio en el lenguaje de estas epístolas. Entonces, si tú enseñas el Evangelio, tú eres un buen ministro de Jesucristo. Porque dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. O sea, el Evangelio, hablar de la obra de Cristo, hablar de lo que hizo en la cruz del Calvario, de que murió por nuestros pecados, de que Él resucitó, de que Él nos ha dado su Espíritu Santo, de que Él viene pronto y de que Él nos está transformando y está operando en nosotros. Todo lo que significa el Evangelio y lo que es el Evangelio, eso debe ser suficiente para la iglesia. Y es algo terrible y algo vergonzoso que la iglesia hoy esté avergonzándose de la obra de Cristo y tratando de unirse a las tendencias del mundo o tratando de hablar de lo que el mundo quiere escuchar para que les presten atención. Pero esto no debe ser así. El Evangelio debe ser suficiente para nosotros. Cuando adoramos en la iglesia, cuando predicamos, cuando oramos, en nuestra vida entera, hermanos. Si nosotros no tenemos una fe genuina, se va a notar. Y esto que sucede en Santiago, bueno, son casos en donde se nota una fe que no es genuina, una fe que hace excepción de personas porque no puede ver a las personas con la dignidad que Dios les ha dado porque no ha entendido el Evangelio, o una persona que destruye a los demás con la lengua por lo mismo, o una persona que tiene una amistad con el mundo porque no ha entendido la magnitud del Evangelio. Y obviamente hay muchas formas en que se expresa también esta fe que no es genuina. Hay muchísimas, pero bueno, en Santiago vemos estos casos. Entonces tenemos estos tres: una fe que hace excepción de personas, una fe que habla mal de sus hermanos y niega a Cristo entonces, y una fe que se avergüenza del Evangelio conformándose con este mundo. Pero yo espero de todo corazón que no sea así contigo, que tú puedas comprender bien el Evangelio, que tú puedas rogarle a Dios que a través de su Espíritu Santo abra tus ojos espirituales, tu corazón, tu entendimiento, para que puedas comprender con plenitud lo maravilloso y lo profundo que es el Evangelio, y que a medida que conoces más el Evangelio, tu vida pueda cambiar, tu visión pueda ser diferente, tu forma de ver a las personas sea distinta, y que tú puedas ver que el Evangelio es el más precioso tesoro que pueda tener alguien y que es suficiente para nosotros para transformar vidas, para transformar nuestra propia vida y para transformar la vida de los demás. ¿Sabes? Cuando tú oras, por ejemplo, te vas a dar cuenta de si has comprendido el poder del Evangelio. Si tú oras solamente pidiendo cosas al Señor, que no es malo, pero solamente pides cosas, Señor, dame ese trabajo, Señor, te pido por cosas que son terrenales, vas a darte cuenta que el centro eres tú. Pero cuando tú oras pidiéndole al Señor, que Él establezca su reino en tu corazón, que te ayude a comprender con más profundidad lo maravilloso que es su amor, que te dé denuedo para predicar su palabra y para escudriñar las Escrituras y que puedas conocer más profundamente el conocimiento y el amor de Cristo, entonces te darás cuenta que Dios es el centro de tu vida y que entonces el Evangelio es suficiente para ti. Porque cuando el Evangelio es suficiente para las personas, se nota en sus vidas. Hay frutos que testifican a gritos
que la fe de esa persona en el Señor Jesucristo es una fe genuina. Y esta es la reflexión de hoy, este es el episodio de esta ocasión. Una fe que requiere evidencias, una fe que requiere frutos para que no nos suceda lo que le sucedió a la iglesia a la que escribía el apóstol Santiago. Que nuestra fe tenga un fruto que hable de Cristo. Bueno, pues les saludo con muchísimo gusto y gracias por estar en este episodio. Compártelo a tus personas más cercanas, a tus amigos, familiares, hermanos en Cristo. Y próximamente traeremos más contenido a este podcast que esperamos pueda ser de mucha bendición para todas y todos ustedes. Y obviamente pues también vamos a traer más invitados. Si tú quieres escuchar a alguien, que invitemos a una persona, nos lo puedes escribir y con gusto te atenderemos y la vamos a invitar. Y si quieres hablar también de un tema en específico, quieres que hablemos de algo, con todo gusto puedes escribirnos ahí en tus redes sociales. Nos vemos, que estén muy bien y que Dios les bendiga grandemente. Este fue el podcast Más de Cristo. Más de Cristo. Gracias por quedarte con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Más de Cristo.